plan perfecto de salvación, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, te exalto, Señor. Dispongamos nuestro corazón, iglesia. Dispongamos nuestro corazón, iglesia. Dispongamos todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu, todo nuestro ser, iglesia. Rindamos nuestro corazón. Porque con el corazón se cree, iglesia, cuando el corazón está engrosado, endurecido. Dice la palabra de Dios que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, no entienden. Por eso escuchan una parábola. Por eso creen que esto es una historia. Pero no, iglesia. Lo que se predica es el verbo Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Si no disponemos nuestro corazón, iglesia, oirás la palabra pesadamente. Escucharás con los oídos naturales, pero estarán cerrados los oídos y los ojos espirituales. Porque las cosas de la carne son contra las del Espíritu, y las del Espíritu son contra las de la carne. Bendito y alabado sea el Señor. Disponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, Señor, para recibir tu bendito mensaje, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Dile, Señor, hoy te presento mi mente, mi corazón, para que seas tú hablándome en esta noche. Porque tú me has traído, Señor, para hablarme, para edificarme, para santificarme en tu verdad, Señor. Háblame, Señor, palabra de Dios y no palabra de hombres. Palabra de Dios, porque si el corazón está endurecido ni siquiera repite, porque le da igual si le habla el hombre o le habla Dios. Palabra de Dios y no palabra de hombres. Clama por la bendita palabra de Dios, iglesia. Clama para que la verdad sea revelada en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que aún el mismo Jesús les predicaba y no podían entender. No por el predicador, iglesia, sino por la dureza del corazón del pueblo. Porque ellos tuvieron el mejor maestro, tuvieron el mejor profeta, tuvieron el mejor enviado, porque Cristo fue enviado. Tuvieron al mejor, iglesia. Pero a causa, iglesia, de la dureza de corazón, muchos no lo recibieron. Y Él nos está enseñando en este tiempo que la rebelión, la dureza de corazón, el corazón engrosado, está enfermo y que Él ha venido a sanarlo, iglesia. Y que es a través de la bendita palabra que lo hace, el martillo que quebranta esa dureza de corazón. Y aquel fuego que consume todo lo que no es de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por favor, díganle a los niños que vamos a predicar la bendita palabra de Dios. Ellos son entendidos. Emily, en el nombre de Jesús vamos a hacer silencio, vamos a predicar la palabra. Amén. Ella dice que sí. Ellos son entendidos. Cuando los padres son rebeldes, los hijos son rebeldes, iglesia. Cuando los padres se someten al Señor, los niños se someten al Señor. Porque la rebelión es algo que se hereda de generación en generación. Y todos estábamos en rebelión y el Padre está sanando a los padres y a los hijos. Bendito sea el Señor. Está sanando las familias. Ellos son entendidos. El Señor nos ha dado la oportunidad de darle la palabra y se quedan hasta 3 horas aquí y juiciosos. Y reciben. Bendito sea el Señor porque es la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a disponernos en iglesia. Hemos venido día miércoles, jueves y hoy viernes hablando de Jesucristo, del mensaje. Él es el mensaje. Él es el mensaje, iglesia. Y el Señor nos explicaba hoy en el discipulado. Fue poderoso el discipulado el día de hoy. Bendito sea el Señor.
Cada día vemos más y más su grandeza. Que realmente nuestros ojos están velados, iglesia, si Cristo no se ve. Y que el único que quita el velo es Él. Y dice las Escrituras que realmente están velados es a causa de la dureza de corazón. Es esa piedra. La persona que está sin Cristo está muerta. Está en esa tumba como Lázaro. Y que el Señor dice quitar la piedra, y la piedra es esa dureza del corazón. Por eso el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas a través del arrepentimiento. Cuando quebramos el corazón, cuando rendimos el corazón, hemos quitado la piedra. Y cuando salimos de esta tumba, porque venimos a la vid verdadera, el que nos da la vida eterna, porque solo en Cristo hay vida. Dice que venimos atados y que el Señor a través de esta bendita palabra nos desata. Y hoy pudimos verlo, iglesia, con nuestros ojos, de que es verdad lo que se escribe, está escrito en esta palabra. Y hoy el Señor rompió tantas ataduras, iglesia, porque es el pueblo atado el que no permite esas ataduras que entren por la puerta. Porque el pueblo de Dios estaba acostumbrado a aquel estanque de Betesda, donde caía, donde descendía el ángel de vez en cuando, dice, y se movían las aguas. El pueblo estaba acostumbrado a que de vez en cuando se hicieran milagros y venir a los hombres y un milagro y luego otro milagro, pero nunca entraron por la puerta, y la puerta de las ovejas estaba al lado del estanque. ¿Por qué no entraban? Porque el Señor le dijo a los fariseos: ciegos, guías de otros ciegos. Ellos no habían entrado por la puerta, tampoco iban a hacer que entraran por la puerta, hasta que la puerta, Cristo Jesús, Él se presenta: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, iglesia. ¿Me ayudas con el volumen? Yo soy. Yo soy. El de allá. Aleluya. ¿Cuántos creemos que estamos en los últimos tiempos? Levante la mano y cree que estamos en los últimos tiempos. ¿Y por qué no somos entendidos a los últimos tiempos? ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra habla sobre los últimos tiempos. No solamente de las señales que habrán en los últimos tiempos, iglesia, sino de la promesa que hay, iglesia. ¿Saben por qué la iglesia no es entendida? Porque no escudriña las Escrituras. En las Escrituras testifican de Él. Ahí hallaremos la vida eterna. Ahí hallaremos ¿qué? La vida eterna y la salvación. Ahí en las Escrituras. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 24. Aleluya. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria, gloria al Señor. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Estamos ahí? Verso 10. Verso 10. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el título en el verso 3? ¿Qué dice? Señales antes del fin. Estamos en los últimos tiempos, pero todavía no es el fin. Señales ¿de qué? Antes del fin. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuántos? ¿Pocos?
y se entregarán unos a otros. Y unos a otros, ¿qué va a pasar? Se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Qué se levantará? Falsos profetas. Ya él nos ha explicado. Los falsos profetas son los profetas de los hombres, ¿cierto? Que van a profetizar que añadiduras y cosas vanas. Dice que el pueblo tendrá comezón de oír, y aquellos falsos profetas les hablarán lo que quieren oír, y les hablarán conforme a sus concupiscencias, porque el profeta de Dios habla al pueblo de que se arrepientan del pecado y vuelvan a Dios. Aquellos falsos profetas tolerarán el pecado y los alejarán de Dios. ¿Por qué? Porque los llevarán a las añadiduras y a los deseos de su propio corazón. Entonces se levantarán estos falsos profetas. ¿Y saben qué, iglesia? Habrán señales, ellos tendrán señales. Ellos se levantarán y engañarán a muchos. ¿A cuántos se engañarán? A muchos. Dice acá en el 10, muchos tropezarán y también muchos serán engañados, ¿cierto? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué se va a multiplicar? ¿El dinero? ¿La unción? Se va a multiplicar la maldad. Como vemos, se ha multiplicado, se está multiplicando la maldad. Y a causa de esto, iglesia, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué no van a entender por qué tanta maldad? Mi esposo me decía anoche, me decía, Clara, qué cosas tan horribles le están pasando a los niños. Y pareciera que es injusto lo que está pasando. Y muchos, a causa de esto, por no tener el entendimiento, que todo lo que pasa en el mundo entero es a causa de la maldad del hombre, no porque Dios sea malo, sino de la maldad que hay en el hombre. ¿Ya que vino nuestro Señor Jesucristo? Si no es a limpiarnos y a lavarnos de qué? De todas esas inmundicias, de la maldad que hay en el corazón. Porque el corazón del hombre está enfermo, dice en Isaías capítulo 1, de los pies a la cabeza. Y prefieren culpar a Dios. Pero Dios no tiene la culpa, iglesia. Es la maldad que hay en el hombre. El corazón del hombre es malo y perverso, engañoso. Por eso la necesidad de que el Señor Jesucristo venga a nuestras vidas y circuncide este corazón. Quite este corazón de piedra y coloque en nosotros un corazón de carne. Con la semilla correcta. Porque la semilla que hay en el corazón del hombre es la simiente corruptible, la maldad. ¿Y qué piensa el hombre? Que el corazón está sano. El hombre piensa que es bueno. Porque todos pensábamos eso. Hasta que venimos a la luz de las Escrituras. Porque escrito está que la condenación es que Él vino al mundo. La luz vino, Cristo, a exponer esa maldad que hay en el corazón. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no venían a Él para que esas obras de maldad no fueran reprendidas. ¿Por qué creen que la gente se enoja cuando esta bendita Escritura saca a la luz la maldad que hay en nuestro corazón? ¿Por qué creen que la gente no quiere volver? ¿Por qué cree que la gente? Porque iglesia, el Señor era necesario que viniera en carne, que padeciese por esa maldad, por ese pecado, para que fuera remitido a la cruz, iglesia, y resucitar de entre los muertos para darnos vida, una nueva vida en Él, iglesia. Pero muchos creen que Jesús vino por los malos de afuera. Hasta que venimos a la luz de las Escrituras y esta verdad expone el engaño y la mentira. Y la palabra que es lumbrera, que es luz, muestra nuestros caminos, que son malos y perversos. La luz de las Escrituras nos dice que nosotros somos el malhechor y que Él es el inocente. Y que a Él lo crucificaron no porque Él sea malo como nosotros creemos o lo denunciamos a veces cuando nos pasan cosas malas, sino es que es consecuencia de nuestra maldad. O de la maldad de nuestros padres. Y Él vino a sanar, iglesia, a libertar. Pero no vienen a Él
porque se creen buenos. El médico no puede sanar a un sano. El médico vino, ¿por qué? Por los enfermos, iglesia. Él no vino por justos, no te presentes justo. Vino por los pecadores para justificarlos. Y es tanta la dureza, hoy pudimos verlo, ¿cierto, iglesia? Tremenda, iglesia, la dureza, porque el espíritu ayer estaba contristado. La persona que lloraba no era yo, era él, de ver la dureza de algunos de los que están aquí, porque él se compunge, porque él quiere evitarnos dolor, pero no resistimos al Espíritu Santo. Porque nos cuesta reconocer el pecado, porque nos hemos creído buenos, porque nos cuesta renunciar al viejo hombre, porque nos cuesta negarnos a nosotros mismos y creer que de tal manera Dios nos amó, que te dio a ti, tu nombre y tu apellido estaban ahí en memoria del Señor. Pero tú crees que vino por los demás, pero por ti no. Y te resistes al sanador. Eso pasa, iglesia. Porque ¿saben qué? Todo aquel que resiste al Espíritu Santo dice que se resiste por la soberbia, por el orgullo. Santiago 4. Y que a los soberbios y a los orgullosos el Señor los resiste también. ¿Saben qué es que el Señor resista a un soberbio? Que cuando el soberbio clame no lo oye, hasta que no se arrepienta. Pero ¿sabes que el Señor escucha las oraciones de los justos, aquellos que se han humillado y han sido justificados por Él? Él está atento a su clamor. Pero a los soberbios y a los orgullosos los pone en espera hasta que se arrepientan de verdad. Eso está escrito, iglesia, y Él nos lo ha enseñado. Escrito está. Escrito está, iglesia. Escrito está. ¿Saben qué? El Espíritu nos anhela celosamente. Y anhela sanar, restaurar y levantar. Él anhela que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero nadie se salva obligado. Somos salvos por haber creído en Él, en el Hijo de Dios. Y todo el que cree en el Hijo de Dios recibirá el Espíritu Santo. Y dará fruto del Espíritu. El corazón endurecido es un corazón enfermo. Hay gente que dice, no me duele nada. No tengo necesidad de nada. Pobre desnudo. ¿Qué más le dice el Señor? Desventurado. ¿Qué más le dice el Señor? Miserable. Pobre. Eso somos en la iglesia. Porque nada de lo que tenemos y de lo que somos nos servirá para la eternidad. Solo en Él hay vida eterna. Porque por todo lo que ganaron aquí en la tierra, fue el obstáculo para poder haber ido a Él. Y nos daremos cuenta que no teníamos nada. Que todo era por Él y para Él. Que todo subsiste por Él. Que tú y yo respiramos por Él. Que tus hijos, tu pareja, llegaron hoy a casa por Él. Pero la verdad, la soberbia nos hace creer que todo es por nosotros mismos. Y no hay acción de gracias ni hay rendición ante Él. Y a causa de esta maldad, porque el Señor nos dijo una vez, ¿ustedes creen que soy injusto? Amén. No, Señor, todos dijimos, porque somos prontos para responder. Dijo, porque acontecerán cosas que creerán ustedes que soy injusto. Pero tengo que decirles que yo estoy llamando antes de tiempo, porque yo los quiero guardar. Y creerán que soy injusto, porque tendrán que ver cosas aún en sus propias familias y dudarán de mi amor. ¿Creen que soy injusto? No, Señor. Él esperará aquel momento. Que no nos pase como Pedro, que cuando todo está bien, dijo que con Él iría hasta la muerte. Pero cuando se presenta la situación, el amor de muchos se enfriará. Si se enfría ahora, imagínense con una situación de las que vienen. Si están fríos, si culpan al Señor por lo que pasa en el empleo, si culpan al Señor por las malas decisiones que nunca tomaron, diciéndoselas a Él.
sino con las consecuencias de las malas decisiones. Ahora, ¿cómo será para la prueba que viene al mundo, iglesia? Porque el juicio empezará por casa. Por eso está hablándole primero a casa, para que salgamos a predicar la verdad. Y saben que lo más triste que dice la palabra, que hay unos invitados que llama y no quieren. Entonces luego dice, vaya y predíquenle a los pecadores, a la prostituta, al ladrón, y ellos querrán. Eso dice la palabra. Y los primeros pasarán a ser últimos, y los últimos primeros. Y dirán que injusto es el Señor. Y te olvidarás de cuántas veces nos llamó a entrar por la puerta, iglesia. ¿Saben qué nos habló el Señor hoy? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, el primero que lo vio no fue Pedro, ni Juan, Santiago. Lo vio la prostituta que la había restaurado. Ella creyó, y cuando le estaban el mensaje, ellos no creyeron. Ella lo vio. Porque hay gente que dice creer y sus ojos están velados. Ella no estaba velada porque ella creía, ella lo vio. Y fue y les dijo lo que él ya les había dicho, y no creyeron. La prostituta, y dice que 7 demonios habían salido de ella. Así que no subestimemos, iglesia, porque los últimos serán primeros. No creas que la silla es el sello que vas a tener para la redención. Es el Espíritu Santo y haber sido lavados por la sangre del Cordero. Y habrán pecadores que recibirán al que vino a perdonar el pecado. Y aquellos que se han vestido con vestiduras supuestamente emblanquecidas, pero por dentro están llenos de maldad. El Señor está llamando a todos al arrepentimiento. A todos, iglesia. A todos. Este es el evangelio que se tiene que predicar. Y este es el evangelio que se predicará. Y este es el evangelio que el Señor está haciendo, que nuevamente se toman el libro, porque este es el mensaje que se tiene que predicar en estos postreros tiempos. Para arrepentimiento y perdón de pecados. Esta es la gran comisión. Muchos creen que el Señor nos mandó a llevar señales. El Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio, y dejaron de predicar el evangelio de Cristo por enfocarse en las señales. Dice, estas señales acompañarán a aquellos que creen, pero dejaron de hablar de Cristo. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán, iglesia, si no fueren enviados? ¿Cómo van a creer en Jesucristo si se ha dejado de predicar de Él? Y la salvación es por creer en el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo se recibe por creer en el Hijo de Dios. Entonces idolatraban al que tenía el don. Pero el don de Dios es el Espíritu Santo, iglesia. Y es para toda la iglesia, todos los que creen en Él. Para ellos es el Espíritu Santo. Es el sello que el Señor tiene. Las arras del Espíritu Santo. Todos, iglesia, los que creen, recibirán el don. Todos. Todos aquellos que creen hablarán de lo que han visto y han oído y podrán llevar las buenas nuevas. Por eso no se sorprendan de lo que pasará en estos últimos tiempos. Que Él no usará a los que llevan años sentados en una silla, sino un pecador que se arrepintió, tiene hambre y sed, y Él se le revelará. Porque no dijeron que María Magdalena estaba sentada con Pedro y Juan, pero ella creyó en la resurrección. Y no es suficiente con creer que fue crucificado, sino que resucitó de entre los muertos. ¿Y será que? Dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere un año, un mes, una semana, un tibio intermitente, hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces hasta ahí vendrá el fin. Mira, iglesia, estamos viendo lo que antes no veíamos y estamos oyendo lo que antes no oíamos. Él está preparándonos para el fin, para que sea predicado. Dice, entonces,
se predicará este evangelio. Porque el primero tiene que purificar y santificar su iglesia. Porque dice que a causa del mal testimonio de su iglesia han blasfemado el nombre de Dios. Y Él tiene que traer a su iglesia, lavarla, purificarla y limpiarla, para que vayan a hablar de Él, porque Él se les revelará. ¿Y dónde se revela, hermana? ¿Qué oración tengo que hacer? Él se revela aquí. Por eso es lo primero que dice. Vayan a las Escrituras. ¿Lo estamos viendo o no, iglesia? Amén. Solo caemos de rodillas postrados dándole gloria. Porque lo estamos viendo, Él sí se ve, iglesia. Él sí se ve. Los ojos velados no ven. Los de camino a Maús estaban, iglesia, hablando con Él. ¿Y qué les dijo? Insensatos, tardos en su corazón para oír al Señor, porque Él es el que le está hablando en este tiempo a su iglesia. La dureza de su corazón es el que no hace que me vean, porque todavía ven al hombre, pero Él es el que nos está llamando a salvación. Es Él. Ya que Él habló a 2 de sus discípulos. ¿Y cuándo? ¿Cómo les abrió el entendimiento? Cuando se sentaron a la mesa con Él. Cuando yo le dijeron, Señor, quédate, porque Él empezó a hablar y empezó y se no enardecía nuestro corazón cuando Él hablaba. Dijeron, quédate con nosotros. El Señor ya no quiere estar de visita, iglesia, Él quiere morar en nosotros. Y ellos le suplicaron que se quedara, estos 2 discípulos. Y Él se quedó y partió el pan, este pan de vida eterna. Aquí Él se revela, iglesia. No viniendo a recibir parábolas si sigues con el corazón endurecido. Porque la única manera de que el corazón, iglesia, se convierta de carne es por esta bendita palabra. Que porque el corazón es duro a causa del pecado, de la maldad y de la incredulidad. Porque dicen ver, pero son ciegos. Porque si lo vieran, iglesia, no terminarían altivos y orgullosos, sino humillados bajo la mano poderosa de Él. Reconociendo que le hemos fallado. Después del quebrantamiento, ayer descendió la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque muchos tenían afán, porque 1 hora, 2 horas es mucho. Y quieren irse 8 a sufrir en el mundo. Descendió la bendita gloria de aquí, se había terminado la transmisión. Y la gloria de Dios descendió. Pero están acostumbrados a darle poco al Señor. Cuando venga el gran avivamiento no habrá horas, no habrá minutos ni segundos. Solo querrás estar con Él. Y muchos se enojan diciendo, ¿y por qué esta hora? ¿Y por qué llegas a esta hora? Iglesia, el Señor ya empezó, iglesia, a prepararnos. Porque la manifestación de los hijos de Dios es necesario. La tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. De los verdaderos, de los que lo buscan mientras que pueden ser hallados. No de los que lo buscarán en medio de la angustia, sino de los que lo están buscando ahora. Porque se les está revelando. Porque después del quebrantamiento, el perfume sale cuando se quiebra el corazón, iglesia. El perfume, el olor grato para el Señor es cuando un corazón está contrito y humillado con uno solo. Con uno en tu familia, uno en tu casa. Uno que se humille y pida perdón, iglesia. Sale olor fragante delante del trono. Pero a nosotros nos cuesta tantas ataduras que el Señor mostró hoy, iglesia. Tantas, iglesia, tantas ataduras en nuestros hijos a causa de nuestra propia boca. Tantos atados a causa de que maldijeron los vientres de nuestras madres. Y el Señor tener que mostrar esto, perdonar, desligarnos, porque creen que esto es mágico. No, iglesia, esto es de rendición con el Señor, porque Él sí liberta de verdad y sí se manifiesta el Espíritu sanando. ¿Creen que esto es de una oración como nos enseñaron o nosotros mismos enseñamos? Repita conmigo y nos explicó Romanos 10. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo vengo a escuchar la palabra, entonces tengo fe. No, iglesia. Dice que cuando el corazón está engrosado y endurecido, es sordo y es ciego, no ve ni oye. Y tú estás mirando a la persona, pero no puedes ver a Cristo ni puedes escuchar su voz. Y dice que es a causa del corazón engrosado. Entonces la fe viene por el oír la palabra. Y el poder oír y el oír el mensaje de Cristo. No cualquier mensaje. Es escuchar de Él.
Porque la fe tiene que ser por creer en Él. La fe, Él es el autor de la fe. Él es. Una iglesia que había confesado de labios, pero el corazón lejos, incrédulo. No creen con el corazón, porque inmediatamente viene la prueba que sale de la boca, incredulidad. Será predicado este evangelio y me gozo en el Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿El que qué? Lee, entienda. Mira, el profeta Daniel habló de los últimos tiempos. El Señor le reveló hasta cierta parte, le dijo, Señor, ¿cuándo serán esos tiempos? Dijo, sella el libro Daniel. A ti no se te es dado a entender. Sella porque es para los tiempos del fin. Para estos tiempos, iglesia. Porque hay cosas que dice las Escrituras que no se le reveló ni a los profetas ni a los reyes, pero sí a los pequeñitos de esos tiempos. Bienaventurados son aquellos a quienes el Señor se los revela. ¿Y saben por qué? Este libro es de revelación. Este libro no es de aprendizaje ni de memorizar. Es que se te revela. Sabes que hay un misterio oculto y se llama Jesucristo. Que muchos han invocado el nombre de Él, pero leen las Escrituras y no lo ven. Él está en toda parte, en todo lugar de las Escrituras. Él es el principio y Él es el fin. Y no lo ven porque están velados. ¿Quién los veló? El Señor. Apocalipsis 1. Me da igual saber o no saber. Conocer al Hijo de Dios es la vida eterna, dice la Escritura. Apocalipsis, capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cómete el rollo, cómete el libro, iglesia, cómetelo. Ya no vivas más con pereza, con ese letardo que hay. Cómetelo. El maestro de maestros te quiere enseñar, se te quiere revelar. Cómetelo. Él dice, y serán enseñados por Dios. Serán enseñados por Dios. Dice, ¿la qué? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Como no nos distraigamos, iglesia. Cristo tiene que ser revelado. Cristo tiene que ser revelado. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo deben suceder? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué ha dado Juan? Testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que ¿qué? Iglesia, bienaventurado el que ¿qué? ¿Y qué dice Mateo 24? Hay que leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque muchos creen que la oyen y no la oyen pesadamente porque el corazón está engrosado. Si tú quieres ser verdaderamente libre, lea Juan capítulo 8. Si quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en la palabra. Ahí conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. No andarás de ministración en ministración para que te liberten. Serás libre. Serás libre porque el Hijo de Dios nos ha libertado. Eso dicen las Escrituras. Porque hay falsos discípulos y verdaderos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se sienta a aprender de su maestro. Y es el maestro de maestros que te quiere enseñar. Que lo que el Señor te hable aquí, ve y escudriñalo en casa. Prueba. Porque Él se te quiere revelar. Esto no se trata, ay,
Sí, lo mismo. Ay, amén. No, siéntate, que Él se revela. Esto no es de aprendérselo ni memorizárselo. Esto es de revelación. Y es precioso, iglesia. Precioso. Porque escoge gente aún que no sabe leer. Gente que no sabe leer. Y Él mismo les enseña a leer con la Biblia. Conozco testimonios. ¿No? Hay un pastor que conocemos, ¿cierto, pastora? Que no sabía leer, que dormía en las calles. Y Él se le reveló y le enseñó Él mismo a leer la Biblia. Y se le reveló. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. ¿Qué es revelación? La revelación es desvelamiento, manifestación de una verdad oculta. La verdad es Cristo. Todos han hablado de una verdad. Si habláramos la verdad, todas las denominaciones hablaríamos de la verdad. Pero todos dicen tener una verdad. Y cuando tú vas a hablar, cuando me pasaba en medio de mi madurez espiritual, uno entra aquí a contender con otras personas con la verdad. Hasta que un día yo dije, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, pero hay una sola verdad. Y el tiempo dirá cuál es la verdad. Pues está recibiendo la verdad. Para la gloria de Dios. El tiempo dirá cuál es la verdad. Porque la verdad hace libre. ¿Tu verdad te libertó? No. La verdad mía, Cristo, sí libertad. Cristo es la verdad. Y Él es la vida, iglesia. Y cuando Él llega, saca todo engaño y toda mentira. Toda fortaleza de nuestras vidas. La revelación es desvelamiento, manifestación de una verdad oculta. ¿Dónde está esa revelación? Mucha gente busca la revelación en los hombres. No, iglesia. Vamos a Lucas 10. Cuando a la samaritana se le reveló Jesucristo, ella fue corriendo a la ciudad a contarle a qué, a ellos que había encontrado a Jesús y que era profeta porque le había hablado de todo, ¿cierto? Y ellos corrieron ¿a dónde? A Él. Y luego le dicen, ya no creemos por tus palabras, sino porque nos hemos encontrado con Él. ¿Qué es la revelación? No es que ustedes vayan a iglesia, yo tengo una gran revelación, no, iglesia. Es llevarlos a la puerta, llevarlos a Cristo, porque Él se te quiere revelar a ti. Él se te quiere revelar a ti, Él es real, Él está vivo, Él resucitó y está vivo y quiere darnos vida juntamente con Él. Lucas 10 dice, verso 21. El Señor se alegra de las sanidades, iglesia, Él quiere que estemos sanos. El Señor se alegra de las liberaciones, Él quiere que seamos libres. Pero ¿a causa de qué son las liberaciones y tanta sanidad? Es porque el pueblo está aquí, cautivo. Porque el enemigo está enseñoreado. ¿Por qué la liberación? Es porque esa alma está aquí, atada. Entonces viene y Él envía a los 70. Y los 70 van y echan fuera demonios y sanan enfermos. Él los envió. Y los envió para que vieran la gran necesidad que hay en el mundo, iglesia. Pero más que la necesidad del don de echar fuera demonios, es de que conozcan al libertador. La necesidad más de que imponer las manos para sanidad es que conozcan al sanador, porque muchas de las enfermedades son del alma. Porque Él dijo, vayan, háganlo, Él nos da poder y autoridad. Pero ¿qué es lo que realmente quiere el Señor? Que Él sea revelado a cada vida, para que seamos verdaderamente libres, iglesia. Y estos hombres, estos 70 que Él envió, iglesia, ellos regresaron
Leamos desde el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos dieron que eran ¿en qué? En el nombre de él. Y él les dijo, yo oí a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánto lo creemos? Pero escucha, esa es la parte que se le olvida a la iglesia. El Señor no es que no se haya regocijado. Ustedes saben el dolor de mi Señor, de sanar 10 leprosos y que solamente uno se devuelva a darle las gracias. ¿Ustedes de verdad creen que el Señor simplemente quiere darnos eso? Él vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Pero hay muchos que serán sanados y su alma se va a perder. Por eso Él quiere que seamos verdaderamente libres. Hay personas que aún las pueden resucitar de entre los muertos. Lázaro, pero él volvió a partir. ¿Cuál es la incógnita ahí? ¿Si creyó o no creyó? Él dice, no se regocijen de eso. ¿Cuándo un nombre es escrito en el libro de la vida? Cuando ha creído en el Hijo de Dios. Escucha, nosotros éramos libertados antes. Yo fui ministrada muchas veces para me echaban fuera demonios. Yo me identifico como esa María Magdalena, sacaron muchos. Pero si Cristo hubiera venido, no me hubiera ido con él. Cuando le di gloria a Cristo, nunca. Le di gloria al hombre. A Cristo no le di gloria. ¿Y a dónde traía las almas? Al hombre. Para que no te sientas mal. Yo era parte de esos 70. Entonces la gente viene y te habla, es que yo siento esto, me pasa esto. Necesitas a Cristo. Porque hay gente que lo busca solamente por la añadidura y se van, pero se les olvida predicar que el demonio inmundo vuelve. Y que solamente Cristo nos liberta verdaderamente. Y dice, el espíritu inmundo vuelve. Cuando se descuidan, cuando juegan con la liberación. El Señor tiene que encontrarse con aquellos que Él llega con poder. Como levantó al hombre lisiado, toma tu lecho y anda. Y le tiene que decir a muchos en esta noche, ten cuidado, deja de pecar para que no te sobrevenga algo peor. El mismo Señor lo dijo. El mismo Señor. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Él no vino pues a sanar y a libertar. Él vino a sacarnos de la esclavitud, del pecado que tiene enfermo al hombre, al alma y al corazón del hombre. A eso vino Él. A ir a la raíz. Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Deja la pereza espiritual y renuncia al pecado y remítelo al Señor Jesucristo. Deja de pecar, porque creen que porque dejaron de fornicar no son pecadores. Ayer dijo, la idolatría es pecado, y la idolatría no se trata de imágenes solamente, sino de idolatrar hombres, iglesia. Idolatrar empleos, trabajos, aún animales. Las escrituras lo dicen en Romanos, léanlo. Aman más a un animal que a Dios. Y hay que amar la creación. Yo amo los animalitos, pero no los puedo amar más que Dios. Idolatran. Consienten más un animal que a los propios hijos. ¿No? ¿No, iglesia? ¿No, iglesia? Es verdad, iglesia. Los animales están colocándose en la postura de los hijos. Es más fácil darle un beso en el hocico a un animal que en los hijos. Es verdad, iglesia. Esto está en Romanos. Yo no tengo nada en contra de los... Yo tengo un perro que quiero mucho y lo consiento. Pero no puedo amar más a ese perro que a mi hijo. Y uno ve que aman más los animales que a los hijos. Espíritu Santo. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino que ¿qué quiere el Señor? Que nos regocijemos
de que nuestros nombres y los nombres de los que le vamos a predicar estén escritos en los cielos. El regocijo, si el Señor en esta noche hace milagros, que los ha hecho, después de la transmisión los ha hecho. Porque esto no es para ser visto, sino para la gloria de Él. Y hace los milagros. Victoria, no victoria por uno que haya creído, iglesia. Valió la pena predicar. Que ese nombre quede escrito y que vaya al Señor. Que vaya, iglesia, y remita sus pecados y se arrepienta y vuelva a su Señor. Ese es el regocijo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero hemos estado atrás siempre de las añadiduras. Y yo no digo que las personas enfermas, claro que sí, iglesia, pero qué precioso fuera que una persona tuviera la sanidad completa del alma y del cuerpo. Porque lo que está cautivo es el alma. Ahora me hicieron una pregunta y me decían, y el Espíritu Santo respondió, y te alabo, Padre mío, porque tú sabes cómo responder. Y dijo, entiendo. El alma es la que está cautiva. Tú crees que eres libre porque caminas y dices que vas donde... No, el alma es la que Jesucristo vino a rescatar. El alma, iglesia, es la que tiene cautiva la carne. Alimentando en obras de carne, el alma está cautiva. Porque si llegases a partir en pecado, tu alma se va a muerte eterna. Pero si tú te arrepentiste, tu alma va a vida eterna con Él. Y no administramos lo más precioso, lo que ve Jesucristo, las almas, sino que nos preocupamos más por lo que perece. Esta carne, iglesia, este es el templo del Espíritu, pero si el alma está libre, este templo, vamos a tener cuidado de él. Porque el Señor dice que este templo es de él y que hay que cuidarlo. En aquella misma hora Jesús, dice Jesús, ¿qué? ¿Jesús qué? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿De qué está hablando aquí? Del reino. De los sabios y de los entendidos. Y se la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién le agradó? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice mi Señor Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? A todo aquel que el Hijo se lo quiera, ¿qué? Esto no nos lo revelan los hombres. Yo a ustedes no les puedo revelar a Jesucristo. No, iglesia. Cristo fue revelado a mi vida y yo los llevo a Cristo para que se les revele a su vida. Por eso Él está demandando que su pueblo vuelva a comerse el librito. Y que quiten tantas fortalezas y rudimientos. Porque por más que el corazón esté endurecido, iglesia, tú tienes que tener un encuentro con Cristo Jesús. Porque Él es real. Porque los discípulos en ese entonces, no siendo apóstoles, sino discípulos, no le creyeron a María Magdalena. Y Él dijo que iba a resucitar. ¿Ustedes creen que Cristo vino en carne? Digan amén si creen. ¿Creen que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados? ¿No creen? El que no cree es condenado. Y el que cree no es condenado. ¿Creen que Él vino en carne? ¿Creen que Él padeció por nuestros pecados en la cruz? ¿Creen que resucitó? ¿Y dónde está la resurrección en la vida de ustedes? Porque creer viene acompañado de obras. Los discípulos decían que creían que Él era el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando le dijeron resucitó, no creyeron. ¿Por qué? El corazón engrosado te hace creer que crees. ¿Qué crees? Pero esa fe sin obras es muerta. Porque todo el que cree en el Hijo de Dios, escucha, recibe el Espíritu Santo y es nacido de Dios. Resucita. Él nos da vida. ¿Sí entendemos lo que el Señor nos quiere decir?
porque estamos actuando como los fariseos que decían que veían y no veían. Entonces, ¿qué quiere el Señor con esto? ¿Condenarnos? ¿Qué quiere el Señor decir? Desechados, váyanse que las bancas son... No, decir, clamen para que el velo caiga. Clamen para que Él abra sus ojos. Clamen por el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia que revela al Hijo. Clamen, iglesia. Por eso la iglesia venía y era una iglesia enferma y muerta espiritualmente, que no oran, no alaban, no se congregan, porque no creen, dicen creer. Y la mayoría cuando se llena venían por los favores de Dios. Oración, oración. Alguien le dijo en estos días a Diana, necesito que ore por mi salud. Ah, bueno, me cuenta qué le dice el Señor. ¿Ah? Por Dios, iglesia. Perezosos espirituales. Una iglesia que van donde los brujos y los hechiceros, gente atada porque ha ido a la brujería. ¿Qué es eso, iglesia? ¿Qué es eso? Incredulidad, porque la iglesia no tiene temor de Dios. Porque cuando Cristo están los 7 espíritus: sabiduría, espíritu de Jehová, sabiduría, consejo, temor de Jehová. Los 7. Una iglesia que decía ser iglesia, pero sus vestiduras estaban manchadas. Y si Él hubiera venido, iglesia, no nos hubiéramos ido con Él. Y Él ha tenido misericordia de nosotros. Él está diciendo, yo soy la vida. Sin mí o alejado de mí, nada vas a poder hacer. Y Él dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Saben qué? El hombre natural no puede percibir lo espiritual. El reino es espiritual. Y el hombre natural cree que viene y entiende. Pero ¿por qué si entienden no guardan su palabra? Porque solamente Él nos hace entendidos. Primera de Corintios. Él es el misterio oculto. Escucha, iglesia, cuando tú te encuentras con Cristo, tú te das cuenta, como Pablo, que estabas, como Saulo, que estabas lleno de conocimiento y sabiduría humana, y que Cristo no había sido revelado, que hablabas de lo que no sabías. Pero cuando Cristo es revelado, dice Pablo, que todo lo que sabía y todo lo que tenía, lo tenía por basura, que nada de eso logra igualar, logra describir la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Antes de eso, vámonos aquí cerquita. Yo les dije, vámonos aquí a Romanos 11 y luego vamos a Corintios. Romanos 11, verso 33. Y vamos a entender, Corintios. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios! Dice, oh, profundidad. O sea que es profunda, ¿cierto? Ustedes saben que algo profundo que ustedes no le ven fondo, o sea, ustedes no logran entender dónde empieza, ¿cierto? Ni dónde termina. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, o sea, impenetrables. Insondable, impenetrable son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es tan tremendo, iglesia, que nosotros creíamos saberlo todo. Y entre más Jesucristo se revele la sabiduría de Dios, tú terminas hablando como Pablo. Él sabía mucho,
y tenía mucho conocimiento, instruido por Gamaliel. Tenía demasiado conocimiento, iglesia. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que cuando él se encontró con la verdadera sabiduría de Dios, todo lo que sabía lo tenía por basura. Hay una ciencia que es del bien y del mal. Y mientras que sea la semilla corruptible, estamos llenos de la ciencia del mal. El fruto que comió Adán y Eva fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la ciencia de Dios es otra cosa. Amén. Todo esto se revela en Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es el que glorificó a Dios. Y en Cristo, en el amén, se cumple todo. Y si tú no has entrado por la puerta, si tú no has nacido de Dios, que es por medio de Cristo, iglesia, no estás en la gloria de Dios, no estás en el reino de Dios. Porque es por medio de Cristo, por la puerta, que podemos entrar al reino. Él nos está llamando porque Él quiere trasladar a su pueblo del reino de tinieblas al reino de luz. Y dice la bendita Escritura que es profunda, ¿cierto? La sabiduría de Dios. Ahora sí, vámonos a 1 Corintios capítulo 2. Cristo es el misterio oculto. El misterio oculto que es revelado en este tiempo. ¿Por qué creen que el Apocalipsis se llama el libro de la revelación? Porque Cristo viene, iglesia, está viniendo a todas las congregaciones y está llamando a la puerta para que le abran. Porque a él lo habían sacado. El mensaje lo habían sacado. Y Él está viniendo a revelársele a su pueblo, llamando de denominación en denominación, de congregación en congregación, llamando como lo hizo a través de los apóstoles, y todos aquellos que creen le seguirán. Los otros seguirán de banca. Tomarán su cruz y estarán dispuestos a seguirle. Porque el Señor no es para estar en cuatro paredes. El Señor es para predicarlo en todos los confines de la tierra. Él lo que está haciendo ahora es llamando a sus ovejas. Y las que son de Él reconocerán que Él es el que está llamando. Pablo dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, estoy en 1 Corintios 2. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿No fue con qué? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. Yo quisiera que el Señor abriera el entendimiento y que los hombres naturales pudieran. El natural, lo vamos a leer, no puede entender lo espiritual, porque solo piensa en las cosas de la carne. Él se propuso no saber nada entre ellos, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso no es lo que estamos viendo, iglesia. Que aquí el Señor entorpece la sabiduría y el conocimiento y nos sienta y Él mismo nos enseña. Eso es lo que está haciendo. Y ya no venimos con el típico sermón, sino que Él mismo nos hace comprender la palabra y se nos revela en cada capítulo de esta palabra. Eso es lo que está haciendo. No podemos venir con el odre viejo, porque Él no va a depositar el vino nuevo en odre viejo. Necesitamos ser odres nuevos para recibir el vino nuevo. Porque el odre viejo echa a perder el vino nuevo. Y cada vez que el conocimiento humano quiere venir como a querer adulterar el vino nuevo, el Señor lo saca a la luz. Esto es lo que Él está haciendo. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero ¿qué dice? Cuando leemos Cristo revelado en Apocalipsis, que ya vamos a ir allá, pero ¿cómo se revela? Clara, revélanos a Cristo. Yo no lo puedo revelar, iglesia. El que revela a Cristo es el Espíritu Santo. Por eso la bendita palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, Él nos llevará la verdad a Cristo. La revelación de Cristo es por el Espíritu, no es por los hombres.
No idolatren los hombres, porque a todos aquellos que les ha sido revelado Cristo fue por el Espíritu de Dios. Esta palabra es espíritu. Y el hombre natural y carnal no puede percibir lo espiritual. Por eso nos demanda caminar en el espíritu. Porque si has caminado en la carne, contenderás con las cosas del espíritu. Y no entenderás, sino que para ti será una locura lo de la cruz. Y dirán siempre el mismo mensaje, natural. Corazones engrosados y endurecidos. Porque el Señor dice que esta sabiduría no lo habla con los niños espirituales. Él no lo habla con niños, por eso Él demanda primero determinarte, sentarte a la mesa y seguirlo, para Él partir el pan y enseñarte ahí en lo secreto comprender sabiduría. Pero hay gente perezosa y que le dedica más tiempo al mundo y quiere la revelación del Espíritu Santo caminando en la carne. Él dice, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que tomar su cruz y seguirme, negarse a sí mismos. A ellos les hace comprender sabiduría. Y no necesitas tener un título, simplemente reconocer que necesitas al Señor Jesucristo. Y Él se revelará en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Aquí dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Este mensaje, iglesia, en las horas de la mañana, aquellos que se están negando a sí mismos, el Espíritu Santo se mueve de una manera diferente. Se mueve de una manera, se mueve diferente. Porque le tiene que ver el parábola al pueblo inmaduro. Se mueve diferente, iglesia. Como es que los demonios sí tiemblan, porque hemos dispuesto el corazón y decir, límpianos, Señor, y seremos limpios, porque ese es el tiempo de los entendidos, donde dice que muchos serán limpios y emblanquecidos, y creemos esa palabra, y se está llevando por obra esta palabra. Esta palabra tiene poder, pero habrá quien no la crea en iglesia. Si la crees, dirás, te necesito, Señor, porque la palabra es Cristo Jesús. Y estamos viendo, iglesia, que ahí donde decía que lleven, el Señor está haciendo la obra. Y le damos gloria al Señor por eso. Aquellas personas que decían, ay, ya no hay caso. El Señor dice, es el candidato, la candidata perfecta para yo mostrar mi gloria. Para que vean que sí resucito a donde el hombre dice que lleve. Y está dándoles vidas. Y por eso nos gozamos en el Señor. Esta palabra sí tiene poder. Sí tiene poder, iglesia. Tiene poder, porque habrá quienes la rechacen, la palabra de Dios dice. Habrá quienes no la quieren creer ni recibir, pero en la angustia lo buscarán y lo verán a Él, a quienes traspasaron, porque nosotros, nuestro pecado fue el que lo traspasó. Lo estamos viendo, iglesia, lo estamos viendo, y le damos la gloria al Padre porque Él tuvo misericordia y le plació revelárnoslo. Dice, alcanzamos madurez entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? ¿En qué? Mira, iglesia, el mismo mensaje, unos lo escucharán como parábolas y otros verán el reino. ¿Otros qué? Verán el reino de Dios. Porque los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas a ellos por parábolas y a nosotros nos hablas diferente? Dijo, porque a ustedes se les es dado a conocer el reino, mas a ellos no. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. El corazón está engrosado y no vienen a mí. No vienen a mí. No vienen a mí para que yo los sane. Porque se creen sanos. Por eso les cuesta. Por eso los ojos están velados. Por eso los trae, porque esta palabra poco a poco va quitando esas vendas. Antes bien, como está escrito. Perdón, ¿dónde voy? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿cómo? Oculta, iglesia. Está oculta. Tú no puedes dejar de llorar por el unigénito, por el primogénito cuando lo ves. ¿Cómo es posible que esté aquí y no lo puedan ver? ¿Cómo es posible que muchas veces leí esta parte y nunca lo vi? Porque nuestros ojos estaban velados y algunos siguen velados, pero Él está. Es el misterio oculto. Es el plan perfecto de Dios
que nos lleva a salvación para los que creen. Para los que creen, iglesia. Entonces dice la bendita palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca lo habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero la palabra de Dios dice que amaron más al mundo, o sea que no lo aman a Él. ¿Para quién es esta sabiduría? Para los que le aman. No, usted sigue al que ama. ¿Y por qué están siguiendo al mundo? Porque aman el mundo. Este misterio oculto está para aquellos que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y Él tiene que predicar este evangelio, porque quien ha de ser salvo, solo Él lo sabe. Pero para que sea la justicia de Dios, tiene que predicarse a toda lengua, raza y nación, para que el Señor sea tomado por justo. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? No por la capacidad, no por la inteligencia, no por los títulos, no por ser hijo de pastor. No, iglesia, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque aquellos que les ha sido revelado saben qué les ha concedido el Señor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, porque Él es el maestro de maestros, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no mezclando carne con lo espiritual, sino acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que Él está haciendo, renovando nuestra mente, iglesia. Esa corona de espinas lo traspasaron, iglesia, para renovar nuestros pensamientos, nuestra mente. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo, iglesia. Él es real. Él es real. Ahora, Apocalipsis, la revelación. Ya leímos el 1. Revelación de Jesucristo es por medio de ¿quién? El Señor le reveló a Daniel y le dijo sella, hasta cierto punto lo dejó. Y Él le reveló a Juan, y hay una parte que Él dijo sella, no es para los últimos tiempos. Hay un rollo con 7 sellos. Y allí en la revelación que tuvo Juan decían que no había ningún hombre digno de abrir los sellos. El Señor le dijo sella. Y Juan lloró porque no había ningún hombre digno. Y le dice, Juan, no llores porque si hay uno digno de abrirlos. El que abra los sellos y el que se revela es Él. No hay hombre que pueda abrir los sellos, solo Jesucristo. Y Él en este tiempo quiere revelarse a las vidas, iglesia. Si sigues amando más el mundo, iglesia, tarde que temprano, dice la palabra, que reconocerán que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor. Pero ¿en dónde estarás? Él se le revela a los que le aman. A los que van a dejar el mundo. Él dijo, guárdalos del mundo, ellos no son del mundo. Y la iglesia se estaba pareciendo más al mundo que a Cristo. Amando al mundo y permitiendo el mundo en la iglesia. Hay cosas que el Señor mismo cambiará. Que ha cambiado en nosotros como los ministros, aquellos que usa el Señor para ministrar el pueblo.
Y el pueblo, no por imposición, no por obligación, pero esta palabra y esta verdad tiene que limpiar la iglesia. La tiene que limpiar. La palabra tiene el poder de hacerlo. Él es santo, iglesia. El Señor es santo. Salutaciones a las iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Salutaciones son saludos. Amén. Amén. Está saludando a Juan y a las 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿De quién es testigo Cristo? El testifica de Dios. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. He aquí, iglesia, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron. ¿Recuerdan Zacarías ayer, capítulo 10, 12:10? Y a todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Todos. Escuchen, todos. Este evangelio no va a ser, él ahora está llamando a su iglesia para purificarla y limpiarla. Aquellos que son llamados a llevar la gran comisión, para que sea predicado el evangelio de Cristo. Ahí le dice a Juan: cómete el grito, porque es necesario volverle a profetizar al pueblo, pero la palabra sin adulterar, porque Él mismo enseñará la palabra, el mismo Dios. ¿Y cuándo será predicado? En medio de la aflicción y del llanto, iglesia. Y muchos lo reconocerán en medio de la consecuencia y del dolor. Pero ahora está llamando a los collados, al monte de Sión, al remanente fiel, a los que van a recibir el mensaje para llevarlo. Él nos dijo: o son parte de aquellos que recibirán el mensaje y recibirán pan y agua para llevar, o serán parte de los que no saben a dónde ir, diciendo que son cristianos. Fue lo primero que nos dijo cuando nos sentamos a ser discípulos de Él. Amén. O eres parte, le dijo alguien, quiero que seas parte, pero la decisión la tomamos nosotros. Tú decides si lo sigues o sigues esperando las consecuencias que trae el mundo. Porque el camino es ancho, pero nos lleva a perdición. Y el camino de Cristo es angosto, pero nos lleva a salvación. Amén. Pocos son los que lo hallan. Él está llamando por misericordia, porque viene el zarandeo al mundo entero, porque los juicios de Dios se tienen que cumplir. Esta palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasará, esta palabra se tiene que cumplir, y viene juicio a causa de la maldad del hombre. Amén. Este evangelio será predicado y Cristo Jesús es el evangelio. Amén. Escucha, Él no le está predicando a los de afuera.
iglesia nos decía fe, no lo esperábamos. ¿Cómo esperar a quien no conoce? Y dice, yo Juan, una visión del Hijo del Hombre. Juan lo conocía o no lo conocía. Lo conocía cuando vino en carne, pero el Señor se le reveló como se nos quiere revelar a nosotros. En su majestad, a la diestra del Padre. Dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en la carne. Él estaba en el Espíritu. El Señor se reveló. Yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor, yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Lo que qué? Lo que ves. Cuando Cristo se revela, tú ves, tú no oyes, tú oyes, tú ves. Dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Pero esas iglesias, esta es la del alfarero, esta no es ni Esmirna ni Tiatira. Estas 7 iglesias son los estados por los que pasa la iglesia, los estados espirituales por los que pasa. ¿Y qué quiere decir eso? Él no está hablando aquí en general. ¿Quién es la iglesia? Yo soy iglesia, tú eres iglesia. ¿En qué estado estás? Mira, la de Éfeso había dejado el primer amor. ¿Dejaste ya el primer amor? O sea, tienes que saber el mensaje que el Señor está dando en esta noche. Si te identificas con alguna de ellas, que es dejar el primer amor, que Dios no sea el primero en tu vida, que todo lo primero sea lo del mundo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Para aquellos que compiten con Dios, te digo, vas a perder iglesia, porque Él tiene que ser el primero y Él es el último en nuestras vidas. Él es el primero, el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, iglesia. Sobre todas las cosas. Había dejado su primer amor. La de Esmirna, la iglesia estaba sufriendo persecución. Está sufriendo persecución a causa del mensaje de Cristo. ¿No? Hay unos que dicen, ay, entonces me levantó el diablo porque estoy espiritual. Y bien carnales. La persecución de la que habla ahí es a causa de Cristo. Cuando lo dejas todo por Él y te persigue tu familia y te persiguen los vecinos y aún te persiguen los de la misma congregación a causa de ese bendito mensaje. Oh, ese es el estado de una de las iglesias. Ese es el estado por el que estás pasando. La de Pérgamo, una iglesia que pone tropiezo. Comen cosas sacrificadas a los ídolos y hacen que no los coman. Toleran la fornicación. Porque eso hay que denunciarlo en la iglesia. Dice que ningún fornicario entrará al reino. No podemos tolerar la fornicación. Y hay que denunciar todo pecado para que el que está en pecado no peque más, iglesia. La fornicación. El agua limpia y purifica se le presenta a la iglesia y le dice arrepiéntase. La de Sardis, una iglesia que se había quedado dormida. ¿Está dormida espiritualmente? La de Filadelfia, aunque estaban perseverando pacientemente, ya tenían poca fuerza. Hay gente que está perseverando, está débil, tiene poca fuerza. La de la Odisea es la iglesia tibia, con una fe tibia, que no es ni frío ni es caliente, es un tibio. ¿Cuál es el estado de iglesia? Pues resulta que el Señor le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en este libro lo que ves y habla de esas 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su puesta, cuando le vi caí como muerto en sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero, soy el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Le está hablando ángeles mensajeros a los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y mira lo que tiene que hacer el Señor. Lo primero que hace cuando te habla, iglesia, es decir: el que tiene las 7 estrellas, Apocalipsis 2:1. En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Escucha. El peor error que cometemos, iglesia, creer que al Señor le vamos a presentar hoy: yo conozco tus obras. Yo sé que te congregas. Yo sé que 10 yo prego. Yo sé que llevas muchos años en la congregación. Yo sé todo lo que haces, pero tengo algo contra ti. Y a la iglesia de Éfeso le dice: yo conozco sus obras, tu arduo trabajo, pero son, aquí le dice, tus obras, no mis obras en ti. Porque la obra de Dios en nosotros, iglesia, es la obra del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. La iglesia está llena de obras de hombres, creyendo el hombre que las obras van a salvar, y Cristo por ninguna parte, y Él se les tiene que venir a presentar a ti, a mí, a los sacerdotes y a toda la iglesia del mundo entero. Amén. Porque creemos que con obras somos salvos. Lean todo el capítulo 2, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar tu primer amor es dejarlo a Él. Entonces se convirtió ¿en qué? En tus obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Se cae o no se cae por dejarlo a Él? Entonces, ¿por qué hay gente compitiendo con el primer amor que tiene que ser? Se cae, iglesia. Caíste. Arrepiéntete. ¿Hay que arrepentirse por eso? Sí. Y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que nos dice: a los que hayan dejado el primer amor, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles de las primeras? ¿Cómo empezamos con deleite, con intimidad? Haciendo las cosas por el amor de Él en nosotros. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, iglesia, nosotros no hacemos nuestras obras. Es el amor de Él en nosotros que hace que hagamos la obra. Por eso se ha vuelto muchas veces la congregación una carga para la iglesia. Una carga venirse a congregar, una carga barrer, una carga venir a hacer, una carga venir a podar allá afuera. Es una carga porque vienes cargado del mundo y al Señor le dices que no tienes tiempo. Una carga levantar la silla y poderla acomodar. Una carga, iglesia. Y con una cosa que hagan, creen que eso ya nos lleva a salvación. No hay obra tuya y mía que nos lleve a salvación. Eso es estar bajo la ley. Y dice la palabra de Dios que nosotros no le podemos presentar las obras de nosotros, sino la obra del Espíritu, por haber creído en Dios. Amén. Y le dice a la desvirna, es aquella que yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. A todos nos está diciendo que conoce nuestras obras. A todos, iglesia. Deja de creer que somos buenos, porque las obras que le presentamos al Señor siempre son
no se le sirve como en el mundo. Y hay gente que le sirve más al mundo que a Dios, porque como ama al mundo. Algo que uno ama no le sirve con ganas, ¿cierto, iglesia? Y Él tiene que venir a presentarse, iglesia, que es lo que Él quiere, no importa el estado en el que tú estás. Necesitas a Jesucristo y arrepentirte, iglesia, para que sea revelado en nuestra vida y poder entrar por la puerta. Este es el libro de la revelación que el Señor está dando en este tiempo. Él está llamando a cada uno de nosotros, a los que decíamos ser iglesia, presentándole las obras, pero el mundo viendo las obras malas que hacíamos, iglesia. Y no podemos más seguir en esta condición. Él está demandando que todos los hombres, sacerdotes, profetas, todos nos arrepintamos y volvamos al Señor, iglesia. Y no le presentemos malas obras, sino que Dios empiece a hacer esta obra maravillosa, la obra de la cruz y la resurrección en nuestras vidas. Volver a las primeras obras. Él está a la puerta llamando. El mensaje, Cristo Jesús te está hablando, iglesia. Amén. No creas que estar en una congregación trae salvación. Es haber creído en el Hijo de Dios. Es haber creído, lee, identifícate en qué estado estás, arrepiéntete y vuelve a tu Señor. Y Él te volverá a ti. Ese es el bendito mensaje que el Señor ha traído. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Si tal vez el velo no te deja ver, todavía te sientes bueno, iglesia. Dile, Señor, Señor, oh Señor, necesito quitar esa piedra que impide el paso, Señor. La dureza de mi corazón, Señor, sáname. Sáname, sáname de toda rebelión. Oh Señor, libértame, Señor, del pecado. Preséntale las debilidades que tienes. Él dice, diga, débil fuerte soy. Entrégale las debilidades a tu Señor. Él dice y Él sabe, dice, yo sé de que tienes necesidad. El Espíritu Santo les ayudará con las debilidades. Escucha, iglesia, el Señor te está llamando a salvación, iglesia. El Señor te está llamando a salvación. No puedes seguir siendo tibio. No puedes seguir teniendo una fe tibia, iglesia. No podemos seguir como los estados que acaba de mostrar el Señor. Él se está presentando a su iglesia. Si tú dices ser iglesia, el Señor te está llamando. Dile, Señor, te necesito. Te necesito, Señor, te necesito. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quita todo embotamiento de mi mente, Señor. Quita toda religiosidad, todo legalismo, Señor. Te necesito, Señor. Hoy reconozco que todo es por ti, para ti, Señor. Te necesito. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Hacia la gloria. Hacia la gloria. Hacia la gloria. Por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Pídele al Señor que el misterio oculto sea revelado a tu vida, iglesia. Pídele al Señor que el bendito Espíritu Santo, es por la revelación del Espíritu en nosotros, que hallemos ese regocijo por haber sido revelado
revelado, el misterio oculto, Jesucristo. Ya no hables de lo que has oído, el Señor quiere revelarse a tu vida, iglesia, porque vienen tiempos difíciles. Estamos siendo preparados para este último tiempo, iglesia, que no vayamos a ser de aquellos que corren de aquí para allá, con hambre y con sed. Cuando el Señor diga denles de comer y denles de beber, no tendrán, porque ahí no valdrán las señales, sino el mensaje de salvación. Porque dice: esta generación incrédula y perversa pide señal. No tendrán más que la señal de Jonás, que es arrepentimiento, iglesia. El Señor está demandando a que su iglesia se arrepienta, a que los sacerdotes se arrepientan, a que reconozcamos que Cristo no era el mensaje, no era el fundamento de la iglesia, a que le abramos la puerta para que sea Él el que nos enseñe, iglesia, para que sea Él el que doctrine la doctrina de Cristo. Necesitamos que la verdad llegue a nuestras vidas, a nuestras familias, que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios. Hoy clamo, como hacía Pablo, por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, Señor. Hoy clamo, Señor, porque dice la palabra que conocerte a ti es hallar la vida eterna, Señor. Hoy oro, Señor, para que los velos caigan, las escamas de los ojos caigan, Señor, las vendas caigan, estas ataduras, estas ligaduras, Señor, que mostrabas el día de hoy, aquellas ataduras que tienen a los pollinos al lado de la puerta y junto al camino, pero no los ha dejado entrar, Señor. Oh, Señor, libértanos del legalismo de la religión, Señor, de las enseñanzas de hombres. Queremos palabra tuya de vida eterna, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén, Señor. Bendito y alabado.